Soy el doctor José Buteler, médico especialista en diagnóstico por imágenes del Centro Radiológico Luis Méndez Collado, que queda en la provincia de Tucumán, Argentina. En esta oportunidad hablaremos de la patología que afecta con mayor frecuencia a la región de la muñeca desde el punto de vista de las imágenes, haciendo hincapié principalmente en la utilidad de la resonancia magnética en el estudio de esta compleja región anatómica. Para esta presentación nos planteamos dos objetivos principales. Primero que nada, repasar cuáles son las diferentes patologías que afectan con mayor frecuencia a la muñeca y luego destacar la importancia de las imágenes por resonancia magnética de alta resolución en el estudio de las mismas. Las imágenes del aparato musculoesquelético han experimentado un cambio importante con la aparición de la resonancia magnética, que permite una valoración simultánea del hueso y tejidos blandos y permite diagnósticos de lesiones difíciles de detectar con otras metodologías. Esto se debe a su capacidad multiplanar y a su alta resolución espacial que se está logrando con los actuales equipos. Hay que tener en cuenta que la muñeca es una de las regiones más difíciles de estudiar desde el punto de vista de las imágenes por resonancia magnética, debido a esa compleja anatomía milimétrica que la compone, por lo que es necesario utilizar en la medida de lo posible resonancia magnética de alto campo con bobinas de superficie que nos permitan obtener imágenes con una alta relación señal-ruido dentro de campos de visiones pequeños y con cortes finos. Esta metodología proporciona una excelente visualización de la patología de los ligamentos intercarpianos y del complejo del fibrocartílago triangular, reemplazando a exploraciones invasivas como la artrografía convencional en el diagnóstico. Es valiosa para la evaluación de la inestabilidad del carpo, la patología tendinosa y del túnel carpiano, para el conocimiento de la necrosis avascular, también de los huesos del carpo, y para el estudio de la extensión de tumores óseos y de partes blandas. Además, permite una evaluación precisa del estado del cartílago articular, como así también del hueso cortical y subcondral en los procesos degenerativos articulares y en la artritis reumatoidea. Comenzamos con la patología del fibrocartílago triangular. Recordemos que es una estructura que se extiende horizontalmente entre la cabeza del cúbito y la primera fila ósea cubital del carpo. Su función es absorber la carga mecánica en la región cubital del carpo y estabilizar las articulaciones cúbito-carpiana y radiocubital distal. Este fibrocartílago se lo evalúa mejor en los cortes coronales, apareciendo como un disco bicóncavo con baja señal de intensidad en todas las secuencias. Las lesiones del mismo fueron clasificadas por Palmer en tipo 1 o traumáticas, subdividiéndolas en 4 categorías desde la A la D, y tipo 2 o degenerativas con 5 subtipos que van desde la A hasta la letra E. A continuación vamos a ver un par de casos clínicos que se evaluaron con resonancia magnética de alto campo. Aquí tenemos a la izquierda de la pantalla la imagen de una muñeca de un paciente realizada con bobina flex superficial con secuencias STIR en el corte coronal. Nos llamaba la atención un pequeño foco de aumento de señal de intensidad a nivel de la inserción estiroidea cubital superior del complejo, por lo que decidimos tomarnos unos minutos más y focalizar la región con bobina de microscopía. La secuencia SPIR 3D coronal, que está a la derecha de la pantalla, nos mostró una franca heterogenicidad del fibrocartílago en su porción horizontal, cercana a la inserción cubital, que interpretamos como rotura al menos parcial del mismo,
que correspondería a la clasificación tipo 1A de Palmer. Otro caso donde nos llamaba la atención la heterogeneidad de la señal a nivel de la inserción cubital del fibrocartílago triangular en la secuencia STIR con bobina convencional. Aplicamos bobina microscópica con secuencias SPIR 3D de supresión grasa, donde podemos ver fractura avulsión de la inserción cubital del fascículo superior del fibrocartílago triangular, y que la clasificaríamos dentro de las roturas tipo 1B de Palmer. Este caso es de una rotura degenerativa tipo 2C de Palmer. Consiste en una perforación central del fibrocartílago triangular marcado con flecha roja en el corte de abajo, con condromalasias y geodas subcondrales, en este caso del piramidal, marcado con flecha amarilla, y adelgazamiento de la porción cartilaginosa del complejo, marcado con punta de flecha roja. Estos cambios se dan con frecuencia en los pacientes con variancia cubital positiva, en los cuales el síndrome de impactación cúbito-carpiana es frecuente. Pasamos a la patología ligamentaria de la muñeca. Tenemos que tener en cuenta que los ligamentos de la muñeca se dividen a grandes rasgos en los capsulares e interóseos. Los principales ligamentos interóseos de la muñeca son el escafo semilunar y el semiluno piramidal, que separan la articulación radiocarpiana de la mediocarpiana, y su lesión produce distintos síndromes de inestabilidad. Estos ligamentos se ven en las imágenes de resonancia magnética como finas bandas de baja señal de intensidad en las secuencias que ponderan el T1, el T2 y la densidad protónica. La mayoría de las roturas afectan a la región central del ligamento y aparecen como áreas de discontinuidad o no visualización del mismo. La presencia de líquido articular facilita el diagnóstico de estas lesiones, evidenciándose hiperseñales lineales que atraviesan el ligamento en las imágenes T2. La artrografía por resonancia magnética o la artrotomografía, inyectando gadolinio con yodo y con solución fisiológica en forma intraarticular, mejora la sensibilidad y especificidad de las secuencias convencionales en el diagnóstico de las lesiones de los ligamentos de la muñeca. El ligamento escafo semilunar, junto con los ligamentos capsulares, estabiliza y coordina los movimientos de la articulación escafo semilunar y contribuye a la estabilidad de la muñeca. La rotura de estos ligamentos pueden producir su inestabilidad y posterior dolor y desarrollo de artrosis si no se repara. Acá tenemos un caso de disociación escafo semilunar por rotura del ligamento interóseo, apareciendo el signo de Terry Thomas, que constituye un hallazgo imagenológico que se produce en pacientes con esta patología o subluxación del escafoides. Se caracteriza por un ensanchamiento y separación del espacio entre el escafoides y el semilunar mayor a 2 milímetros, como podemos ver en el corte coronal. El nombre del signo, Terry Thomas, se debe a un comediante y actor británico que tenía una diastasis de sus dientes incisivos centrales, como podemos ver en la fotografía que aparece en el centro de la pantalla. Aquí tenemos un caso de una paciente jugadora de pádel profesional con dolor en la región cubital de la muñeca. Se le solicitó el estudio de artroresonancia, constatándose rotura de la porción central del ligamento semiluno piramidal, sospechado ya desde el momento de la inyección de contraste intraarticular en el compartimento mediocarpiano, porque visualizábamos el pasaje de contraste de este compartimento al radiocarpiano, como podemos ver en la placa radiográfica que está arriba, marcado con una flecha de color rojo.
Las perforaciones de naturaleza degenerativa son frecuentes en este ligamento y afectan normalmente la porción membranosa central, que es bien delgada. Ahora, los signos más fiables de rotura de este ligamento son la presencia de líquido articular atravesando el ligamento o, por supuesto, la no visualización del mismo en el estudio de artrorresonancia. Los desgarros del ligamento lunopiramidal pueden asociarse con roturas degenerativas del fibrocartílago y son lesiones que normalmente no producen inestabilidad de esta articulación. El término inestabilidad carpiana hace referencia a una alteración de la relación espacial normal de los huesos del carpo entre sí y con las estructuras vecinas como el radio, el cúbito y los metacarpianos. La resonancia magnética permite, además de su diagnóstico, la visualización de las lesiones de los ligamentos del carpo asociadas. Han sido descritos numerosos patrones de inestabilidad carpiana, existiendo actualmente numerosas clasificaciones. El semilunar, el escafoide y el hueso grande tienen una relación espacial que se evalúa mejor en el plano sagital. Si trazamos líneas que pasen por el eje de estos tres huesos, se pueden medir los ángulos que forman entre sí. En individuos normales, el ángulo formado entre el hueso grande y el semilunar, como podemos ver en el gráfico que está hacia la derecha de la pantalla, debe medir entre 0 a 30 grados, y el ángulo entre el escafoide y el semilunar, como vemos en el gráfico que está a la izquierda de la pantalla, debe medir entre 30 a 60 grados, y así podemos evaluar de una manera fácil la inestabilidad segmentaria. En la forma más frecuente de inestabilidad se produce una subluxación palmar y dorsiflexión del semilunar respecto al radio. El hueso grande se desplaza en sentido dorsal y el ángulo entre el hueso grande y el semilunar puede aumentar por arriba de los 30 grados. Veamos este caso. Este era un paciente con rotura del ligamento escafolunar y patrón de inestabilidad carpiana secundario. El semilunar muestra un desplazamiento palmar y flexión dorsal respecto al radio, con aumento del ángulo grande semilunar por arriba de los 30 grados. Estamos hablando en este caso de una inestabilidad segmentaria dorsal. Otro caso de inestabilidad segmentaria dorsal secundaria a un importante trauma con fractura de la apófisis estiloides cubital y radial y rotura del ligamento escafo-semilunar. Fíjense que el ángulo formado entre el hueso grande y el semilunar es superior a los 30 grados, como podemos ver en el corte sagital STIR. Mayfield describió un cuadro de inestabilidad progresiva centrada en el semilunar, clasificándolo en 4 estadios. Comprobó que la lesión comienza en la cara radial de la muñeca con el desgarro del ligamento escafolunar e inestabilidad secundaria. Ahí estaríamos hablando de un estadio 1. Luego, según aumenta la carga aplicada, la fuerza disociativa se extiende en sentido cubital y el hueso grande. Hablamos ya de un estadio 2. Después hay desgarro de los ligamentos que unen el semilunar al resto de los huesos del carpo, con luxación dorsal del carpo en relación con el semilunar, el estadio 3, y un estadio 4 donde hay rotura de los ligamentos radiocarpianos dorsales y luxación palmar completa del semilunar. Aquí tenemos un caso de luxación volar completa del semilunar, o sea, sería un estadio 4 de Mayfield, en donde el hueso luxado comprime a los tendones flexores. En el corte sagital STIR, que está hacia la derecha de la pantalla, podemos ver el edema óseo trabecular que afecta a la totalidad del semilunar. Y en el corte coronal ponderado en densidad protónica podemos ver la ausencia del hueso en la primera fila del carpo. El diagnóstico por imagen juega un rol fundamental en el traumatismo de las muñecas para la evaluación de las fracturas.
La tomografía computada multidetector es muy útil para evaluar la dirección del trazo fracturario, el número de fragmentos, la alineación para determinar estabilidad y el compromiso intraarticular, mientras que la resonancia magnética sirve mucho ante las fracturas ocultas en radiología o en tomografía computada. También sirve para ver las lesiones asociadas en partes blandas, ligamentosas o tendinosas y la presencia o no de edema óseo trabecular. Este es un caso de un paciente que sufre traumatismo por accidente en moto, donde la placa radiográfica mostraba una fractura a nivel del tercio distal radial. Luego se evalúa la región con tomografía computada multidetector, visualizándose además fractura de la apófisis estiloides cubital, un trazo de fractura también de la apófisis radial con compromiso intraarticular, fractura en el polo proximal del escafoides, también una pequeña avulsión a nivel del trapezoide y la inestabilidad segmentaria dorsal visualizada en los cortes sagitales, teniendo en cuenta el eje mayor del hueso grande y del semilunar. Este es otro caso de un paciente que sufre trauma directo en la región dorsal de la muñeca, presentando una radiografía negativa. Se le realiza tomografía computada multidetector, observándose a nivel de la cara dorsal del piramidal fractura avulsión, como podemos ver en los cortes sagital y axial, y en la reconstrucción tridimensional pintado el pequeño fragmento avulsionado de color amarillo. Este es un caso de un paciente que sufre un accidente laboral y que presentaba placa radiográfica negativa. En la resonancia magnética podemos ver en los cortes coronales ponderados en densidad protónica, como podemos ver a la derecha de la pantalla. A nivel de la apófisis estiloide radial, una banda de baja señal de intensidad que se correlacionaba con el edema óseo trabecular ponderado en las secuencias de STIR coronal y axial, que se trataba de una fractura a este nivel. Aquí tenemos un caso de fractura tipo die punch, donde el semilunar impacta en su fosa radial, deprimiéndola y hundiéndola con respecto a la superficie articular. En estos casos son complicados porque la reparación de la superficie articular casi nunca es muy buena, por lo que estos pacientes desarrollan artrosis traumáticas tardías. En el corte coronal podemos ver la diastasis escafolunar con el hundimiento del radio distal. En el corte axial está demostrada el área de la superficie articular afectada. En cuanto a las fracturas que afectan a los huesos del carpos, la del escafoides es la más frecuente de la muñeca después de las fracturas del radio distal. Son lesiones de difícil diagnóstico radiográfico en la etapa aguda, siendo la tomografía computada y mucho más aún la resonancia magnética los métodos más útiles para su diagnóstico. El estudio de Gelberman y Menon demuestra que el escafoides recibe la vascularización fundamentalmente de la arteria radial mediante ramas dorsales y volares que penetran en el hueso a través de su segmento distal, como muestra el gráfico que está hacia la derecha. Estas ramas proporcionan aproximadamente el 80% del flujo sanguíneo total del escafoides, siendo el otro 20% restante aportado por vasos palmares que penetran a través del polo distal del mismo y del tubérculo del escafoides. Esta disposición vascular predispone que ante las fracturas del mismo existan necrosis del polo distal del escafoides. Existen clasificaciones variadas para las fracturas del escafoides, como la de Ruse, que es más bien morfológica e indica la dirección del trazo fracturario, o las clasificaciones pronósticas como la de Herbert,
que habla de la estabilidad o no de la lesión, de su retardo en la consolidación o de la formación de pseudoartrosis. Este es un caso de un paciente con caída sobre su mano en dorsiflexión hace 3 meses y actualmente presenta mucho dolor. Se realiza control evolutivo con resonancia magnética, donde se observa tanto en los cortes coronales de densidad protónica como de supresión grasa y sagital de P, trazo de fractura en el polo distal del escafoides. Se ve esclerosis de las superficies fracturadas y cambios de la señal del polo proximal, tanto en la densidad protónica como en la supresión, indicativos de isquemia. Si prestamos atención, también podemos ver en los cortes finos con microbobina la rotura del ligamento intercarpiano escafo semilunar, marcado con la cabeza de flecha roja, que le agrega mayor inestabilidad a este carpo. La presencia de necrosis avascular en el fragmento proximal es un factor clave en el éxito o fracaso del tratamiento quirúrgico de la pseudoartrosis del escafoides. Aunque el diagnóstico de la necrosis no es sencillo, hoy en día la resonancia magnética ha demostrado ser un método fiable. Con la inyección de gadolinio es posible detectar precozmente la reducción del flujo sanguíneo en el fragmento proximal, especialmente empleando secuencias potenciadas en T1 con supresión de la grasa. En estas circunstancias, la ausencia de realce del fragmento proximal del escafoides significa falta de perfusión sanguínea y, en consecuencia, podemos conocer el grado de isquemia o la extensión de la necrosis. Aquí tenemos un caso cedido por el doctor Gabriel Aguilar, donde podemos ver a la izquierda de la pantalla un corte coronal con supresión grasa en secuencia STIR, donde podemos observar fractura del polo proximal del escafoides con edema óseo trabecular de ambos polos fracturarios. A la derecha de la pantalla vemos 2 cortes ponderados en T1, presentando el de abajo supresión grasa, y donde podemos ver que tras la inyección del contraste endovenoso hay ausencia del realce en el polo proximal, indicativo de isquemia. La enfermedad de Kienbock o necrosis avascular del semilunar es una afección de comienzo insidioso más frecuente en los hombres jóvenes. Se manifiesta clínicamente por dolor moderado, tumefacción, pérdida de la fuerza de presión. Existen diferentes teorías sobre la etiología de esta afección. Se cree que tiene correlación con la variancia cubital negativa. En estos casos, el cúbito corto condicionaría un incremento de la carga mecánica sobre el semilunar. Otra teoría habla sobre que la mayor parte de la superficie del hueso está recubierta por cartílago, salvo en 2 zonas, en el polo palmar y dorsal, que estarían libres para la entrada del aporte vascular al hueso. Se piensa que la disrupción traumática de esta precaria vascularización es causa de la necrosis también. La resonancia es la primera técnica de imagen después del estudio radiológico simple que debemos emplear ante una sospecha de la enfermedad de Kienbock. Esta afección se la clasifica en 4 estadios según su apariencia radiológica y por resonancia también. El caso que tenemos en la pantalla sería un estadio 2, en donde podemos observar la alteración de la señal que afecta a prácticamente la totalidad del hueso semilunar, teniendo un comportamiento predominantemente hipointenso en T1 y con señal de intensidad elevada en las secuencias con supresión grasa. Podemos ver en este caso también diferentes grados de condromalacia afectando a la cara articular radial y también del semilunar. El síndrome de impactación cúbito-carpiano es una condición degenerativa caracterizada por dolor en la región cubital de la muñeca, inflamación y limitación de los movimientos relacionados con la carga excesiva del lado cubital. Su diagnóstico sigue siendo difícil debido a que los hallazgos clínicos son inespecíficos
y pueden simular otras patologías. El choque entre el cúbito, el fibrocartílago triangular y el carpo produce cambios patológicos como condromalasias del semilunar, del piramidal y de la cabeza del cúbito. También puede existir rotura degenerativa del fibrocartílago e inestabilidad de los ligamentos semiluno-piramidal con diferentes grados de osteoartrosis. El caso que está en pantalla es de un paciente jugador semanal de pádel que presentaba durante el partido y posterior al mismo dolor intenso en la región cubital de la muñeca. Como podemos ver en la secuencia coronal STIR, se observa una apófisis estiloides bastante prominente en relación con edema óseo trabecular del hueso piramidal. También podíamos ver la distensión líquida del compartimento radiocubital distal. Realizamos también secuencias SPIR 3D, que es una secuencia de supresión grasa que me da un excelente detalle anatómico, un corte de 1.5 milímetros. Yo acá los pongo en positivo porque me da una mejor representación del fibrocartílago triangular. Acá los podemos ver que está indemne, pero sí observamos geodas subcondrales a nivel del piramidal. Acá realizamos con el paciente una desviación cubital para ver mejor la relación de esta apófisis estiloides con las geodas. Este es el caso de un profesor de tenis que presenta dolor en la región cubital. Se realizó el estudio de la muñeca con bobina de superficie convencional, donde en el corte coronal STIR nos llamaba la atención un aumento de la señal a nivel de la cara articular proximal del piramidal y también un cambio de señal a nivel de la inserción estiloidea cubital del fibrocartílago triangular. Realizamos posteriormente cortes con bobina de microscopía, obteniendo imágenes coronales del fibrocartílago en consecuencia de SPIR 3D. Acá también lo puse en positivo, y donde podemos ver la rotura de aspecto degenerativo de ese fibrocartílago triangular cercano a la inserción cubital en relación con los choques continuos entre el cúbito distal y el carpo. La impactación por falta de unión del estiloides cubital no es infrecuente como consecuencia de una fractura y puede ser asintomática. El fragmento que no está unido puede actuar como un cuerpo libre, irritando al carpo cubital, como en este caso, produciendo condromalacia del piramidal, como lo muestran las cabezas de flecha roja. El síndrome del túnel carpiano es el más frecuente de los síndromes de compresión neural. Afecta a pacientes entre 30 y 60 años, con mayor frecuencia en las mujeres, en una relación de 3 a 5 a 1. Generalmente es bilateral en más del 50% de los casos. Los pacientes pueden presentar un entumecimiento o parestesia de la superficie palmar del dedo pulgar, del índice y del medio, y la mitad radial del dedo anular. El dolor puede extenderse al antebrazo y menos a menudo al hombro y al cuello. En la fase tardía aparece debilidad y atrofia de los músculos de la eminencia tenar, lo cual puede ocurrir sin síntomas sensitivos previos importantes. En la mayoría de los pacientes con síndrome del túnel carpiano, el diagnóstico se lo realiza a base de una buena historia clínica y con estudios de conducción nerviosa del nervio mediano. La resonancia magnética pasa a ser útil en aquellos casos en que la clínica y estos estudios de conducciones nerviosas no sean concluyentes. Las imágenes axiales nos pueden proporcionar la visualización de un engrosamiento del nervio mediano, el abombamiento o engrosamiento del retináculo flexor o el aumento de la señal del nervio mediano en las imágenes que son potenciadas en las secuencias T2.
La compresión del nervio mediano puede deberse a un aumento del volumen del túnel en los casos de las tenosinovitis de los tendones flexores, sino también a la reducción del volumen en el caso de una deformidad ósea postraumática, por ejemplo, o debido a lesiones ocupantes de espacio como un lipoma, una tumoración del nervio mediano, o como en este caso a la presencia de un ganglión, donde lo podemos observar entre la fila del carpo y los tendones flexores. También vemos el aumento de la señal del nervio mediano y de su espesor, lo mismo que el abombamiento del retináculo flexor. Esta es una paciente con recidiva del síndrome del túnel carpiano, operada y que se presenta actualmente con tenosinovitis marcada del grupo tendinoso flexor. La tenosinovitis es un proceso inflamatorio inespecífico que puede afectar a la muñeca tanto en su compartimento flexor como extensor. Su etiología es diversa, incluye artritis, procesos infecciosos o traumáticos. Los tendones se presentan engrosados y muestran un aumento de la señal intrasustancia. La vaina tendinosa también puede aparecer engrosada y con aumento de la señal debido al edema y al acúmulo de productos inflamatorios. Los espacios más frecuentemente afectados son el primer compartimento extensor, en donde tenemos la enfermedad de Decker-Vein, y el sexto compartimento extensor de la muñeca, que afecta al extensor cubital del carpo, como es en este caso, que tenemos dos cortes axiales en supresión grasa, donde podemos ver los cambios inflamatorios peritendinosos, un aumento del espesor del tendón con cambios a nivel intrasustancia. A la derecha de la pantalla tenemos un corte coronal STIR con una reconstrucción multiplanar siguiéndolo al tendón, donde vemos su engrosamiento con cambios intrasustanciales también y los cambios inflamatorios peritendinosos. La enfermedad de Decker-Vein, como decíamos, es una tenosinovitis del primer compartimento dorsal de la muñeca. Afecta a los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar a nivel de su paso por el túnel fibroóseo creado entre la apófisis estiloides radial y el retináculo extensor. Es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a la mujer. En el 30% de los casos es bilateral y generalmente está precedida por una historia de traumatismo directo o de microtraumatismos repetidos en la zona. Clínicamente se puede observar o aparecer dolor y tumefacción a la altura de la apófisis estiloides radial, y desde el punto de vista de las imágenes por resonancia magnética, lo que vamos a ver es, como en este caso, un engrosamiento de la vaina tendinosa e hiperintensidad rodeando los tendones en las imágenes con supresión grasa, y el aumento de la señal de los tendones indica la presencia concomitante de tendinitis. Con la progresión de la enfermedad se produce un tejido cicatrizal dentro de la vaina tendinosa debido a la inflamación crónica, que hace que se estenose este túnel fibroóseo, empeorando los síntomas como en este caso. Dentro de la patología tumoral de las pequeñas articulaciones que conforman la muñeca, el ganglión es la lesión más frecuente. Presentan una semiología quística por resonancia magnética y siempre lo vamos a encontrar en relación a una articulación o a una vaina tendinosa. Muchas veces estas tumoraciones son de pequeño tamaño y se las puede estudiar muy bien con bobinas de microscopía. El estudio se lo pide generalmente para descartar pequeños tumores que pueden tener un comportamiento maligno, como son los tumores de células gigantes. Veamos un poco este caso. Tenemos dos cortes. El que está a la izquierda de la pantalla, ponderado en T1, un corte sagital, y el que está a la derecha de la pantalla es un corte
axial ponderado entre 2 de una muñeca a nivel del pliegue transverso más o menos. Entre el tendón flexor radial del carpo, que está pintado con color marrón, y el paquete arteriovenoso radial, pintado con azul y rojo, se abre paso una formación quística hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, polilobulada, que es un ganglión de ubicación típica en la cara volar y radial de la muñeca, al cual se lo puede evaluar en este caso con un gran detalle anatómico. Aquí podemos ver ahora otro ganglión, pero en este caso en relación con los tendones extensores de la muñeca. El tumor de células gigantes es el tumor verdadero más frecuente de las vainas tendinosas. Si bien es muy rara su transformación maligna, se comporta agresivamente en forma local, afectando los grupos tendinosos y produciendo erosiones óseas importantes. Es un tumor que es localmente muy invasivo y recidivante, como es el caso que estamos presentando. Es precisa una cuidadosa evaluación de la extensión de la enfermedad antes del tratamiento, ya que su recurrencia está relacionada con la persistencia del tejido residual viable. Para eso se puede hacer, como en este caso, una angioresonancia, donde podemos ver que el tumor realza en forma lenta por ser una lesión hipovascularizada. Pero aquí lo podemos demarcar bien a la lesión para su correcto tratamiento quirúrgico. En la enfermedad degenerativa, la radiografía simple es la prueba diagnóstica de elección en la valoración de las artropatías de la muñeca. Sin embargo, en casos seleccionados, la resonancia puede aportar datos importantes que modifiquen el diagnóstico o tratamiento del paciente. Esta afección puede ser de origen primaria o idiopática o secundaria a procesos inflamatorios, metabólicos o lesiones traumáticas. En la muñeca, la artrosis primaria afecta fundamentalmente a la primera articulación carpo-metacarpiana y las articulaciones interfalángicas distales, mientras que la artrosis secundaria puede afectar a cualquier articulación. Los datos característicos de una enfermedad degenerativa articular son la disminución del espacio articular, pérdida del cartílago, esclerosis subcondral, formación de quistes o geodas y osteofitosis marginal. Arriba a la izquierda tenemos una placa con patología artrósica primaria afectando la primera articulación carpo-metacarpiana, que se presenta con disminución de la altura articular y esclerosis subcondral. A la derecha tenemos patología primaria también con disminución de la luz articular radiocúbito-carpiana con esclerosis de las caras articulares, y en la foto de abajo observamos condrocalcinosis, que no es un síndrome sino que es un signo radiológico de acumulación de calcio reabsorbido a nivel, en este caso, del fibrocartílago triangular. Este es el caso de artropatía secundaria a fractura de escafoides. Fíjense que no hay fusión de los fragmentos óseos escafoideos, reconociéndose imágenes quísticas subcondrales en ambos lados. En la carilla articular de la epífisis distal del radio existe condromalacia. Fíjense el buen detalle que nos brinda en este caso la microbobina con respecto al cartílago normal, marcado con cabeza de flecha roja. También existe una marcada reducción de la altura articular con pinzamiento a nivel del estiloides radial, como lo muestra la flecha amarilla. En cuanto a las artropatías, la artritis reumatoidea comienza como una enfermedad de los tejidos blandos que afecta al tejido sinovial articular de las vainas tendinosas o las bursas. Se produce osteopenia periarticular, erosiones óseas y adelgazamiento del cartílago articular en grado variable dependiendo de la severidad de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. Acá tenemos un caso
con cortes axiales, coronales y sagital en STIR, donde podemos ver el edema difuso de todas las estructuras óseas que conforman la muñeca. También vemos edema de partes blandas en la porción dorsal y sinovitis a nivel de los tendones flexores del carpo. Este es otro caso de artritis reumatoidea avanzada, donde podemos ver en el corte coronal en densidad protónica la marcada erosión ósea que presentan las diferentes estructuras que conforman la articulación de la muñeca, y en el corte axial STIR podemos ver la sinovitis de los tendones extensores con la formación de panus. Las artritis seronegativas son un grupo de enfermedades ligadas al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Se incluyen en este grupo la espondilitis anquilosante, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis psoriásica, como este caso, y el síndrome de Reiter. Se caracterizan por una afección predominantemente de la columna vertebral y de las extremidades inferiores, pero también pueden localizarse en la mano y la muñeca. Es característica una combinación de sinovitis, erosiones marginales y formaciones de entesofitos. La neoformación ósea en las inserciones de los ligamentos, tendones o músculos no se visualizan adecuadamente con la resonancia magnética, pero pueden evidenciar en estas regiones áreas de edema en las secuencias potenciadas en T2, especialmente si se utiliza la supresión grasa, como en el caso que estamos presentando. Por último, quería mostrarles este caso que me tocó ver hace poco. Se trataba de una paciente sexo femenino que presentaba enfermedad de Paget, que es este trastorno que involucra destrucción y regeneración anormal del hueso, lo que causa deformidad. No se conoce la etiología de esta enfermedad. Se piensa que tiene que ver con los genes o una infección viral temprana en la vida. En las personas que padecen esta enfermedad hay una descomposición anormal del tejido óseo, seguida por una formación ósea anormal, siendo el hueso más grande pero más débil y lleno de vasos sanguíneos nuevos. La enfermedad se puede localizar únicamente en una o dos áreas del esqueleto o en todo el cuerpo. A menudo compromete el brazo, la clavícula, la pierna y la columna. Muy bien, podemos concluir entonces que la patología de la muñeca es muy variada. En esta clase hicimos un repaso de las afecciones más frecuentes. Decir también que si bien el método de imagen para el estudio de la misma va a depender de su etiología, las imágenes por resonancia magnética es un excelente procedimiento imagenológico para el estudio de estas pequeñas articulaciones, gracias al advenimiento de los nuevos equipos de alto campo que me van a permitir obtener imágenes con alta relación señal-ruido en campos de visiones pequeños, obteniendo un buen contraste entre las diferentes estructuras de partes blandas y también óseas. Bueno, muchísimas gracias por escuchar la presentación. Los dejo acá con la lunita tucumana y abajo está mi dirección de correo electrónico ante cualquier duda, consultas o sugerencias. Muchísimas gracias y hasta la próxima.